¿Alguna vez has sentido esa extraña mezcla de paz y pavor que solo la inmensidad de la naturaleza puede inspirar? Esa sensación de ser diminuto, insignificante, ante la majestuosidad de montañas que rascan el cielo o bosques tan densos que la luz del sol apenas se atreve a penetrar. Yo sí. De hecho, busco esa sensación. Soy geólogo, especializado en formaciones rocosas antiguas en zonas remotas, lugares donde el tiempo parece haberse detenido, y las leyendas locales susurran, historias que la ciencia moderna prefiere ignorar. Mi trabajo me lleva a rincones olvidados del mundo, a parajes donde la soledad no es solo una circunstancia, sino una entidad palpable, casi física. Este último verano, mi investigación me condujo a la Cordillera Blanca, en Perú, una cadena montañosa de una belleza sobrecogedora, pero también de una reputación particular. Se habla de luces inexplicables danzando entre los picos nevados, de ecos que no pertenecen a ninguna voz conocida, de sombras que se mueven con una agilidad imposible entre los riscos, historias que uno descarta como folclore, como producto de la altitud o del aislamiento, hasta que te encuentras cara a cara con lo inexplicable. Mi misión era cartografiar una serie de cuevas recién descubiertas en una ladera particularmente inaccesible, un lugar que ni siquiera las comunidades locales más cercanas frecuentaban. Decían que era Apu Huasi, la morada de los espíritus de la montaña. Para mí era un tesoro geológico esperando ser descifrado. Preparé mi expedición con el meticuloso cuidado de siempre. Equipo de escalada de última generación, raciones de comida liofilizada para 3 semanas, mi fiel martillo de geólogo, cuadernos de campo resistentes al agua y, por supuesto, mi cámara fotográfica para documentar cada hallazgo. Llevaba también un dispositivo de comunicación satelital, aunque sabía que la cobertura en esas gargantas profundas era, en el mejor de los casos, caprichosa. No llevaba armas. Siempre he creído que el mayor peligro en la naturaleza no son los animales, sino la propia complacencia humana. Qué equivocado estaba. Los primeros días transcurrieron según lo planeado, una rutina gratificante de esfuerzo físico y descubrimiento intelectual. El aire era puro y helado, cortante en los pulmones, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El paisaje era de una belleza brutal, glaciares eternos que brillaban con una luz azulada bajo el sol andino, lagunas turquesas escondidas en valles secretos, y el silencio, un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Monté mi campamento base en una pequeña meseta protegida del viento por una pared de roca imponente. Desde allí, cada mañana, emprendía mis exploraciones hacia las cuevas. Eran fascinantes, un laberinto de pasajes estrechos y cámaras amplias, adornadas con estalactitas que parecían colmillos de cristal. Encontré vetas de minerales raros, fósiles incrustados en la roca, que contaban historias de millones de años. Me sentía como un pionero, un descubridor en un mundo perdido. Pero a medida que avanzaban los días, una sensación sutil de inquietud comenzó a filtrarse en mi conciencia, como una humedad fría que cala los huesos. Al principio lo atribuí a la fatiga, a la altitud, a la soledad prolongada, pequeñas cosas que no encajaban, herramientas que juraría haber dejado en un lugar y aparecían en otro. Ruidos extraños por la noche, como piedras pequeñas rodando por la ladera, justo fuera de mi tienda, pero al investigar no encontraba rastro alguno. Y luego estaban las sombras, en la periferia de mi visión, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada teñía las cumbres y las sombras se alargaban como dedos fantasmales. Me parecía ver movimiento, figuras fugaces que se desvanecían en cuanto intentaba enfocarlas. Me decía a mí mismo que eran cóndores, o quizás vicuñas asustadizas, pero algo en la forma, en la manera antinatural, en que parecían deslizarse sobre el terreno irregular, me helaba la sangre. Una tarde, mientras regresaba al campamento después de una larga jornada explorando una cueva particularmente profunda, encontré algo que rompió por completo mi escepticismo. Justo en el sendero que yo mismo había marcado, a unos 100 metros de mi tienda,
Había una pequeña figura hecha de ramas secas y atada con fibras vegetales. No era grande, apenas del tamaño de mi mano, pero su forma era inconfundiblemente humana. Estaba de pie, clavada en el suelo pedregoso, con los brazos extendidos, como en una advertencia o una bienvenida macabra. No había estado allí por la mañana. La examiné con cuidado sin tocarla. La factura era tosca pero intencionada. Alguien o algo la había puesto allí, y sabía que yo la encontraría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del grueso abrigo que llevaba. Miré a mi alrededor, escudriñando las rocas, las grietas, las sombras que ya empezaban a congregarse en el valle. No vi nada, pero sentí que me observaban. La sensación era tan intensa, tan opresiva, que el aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me senté junto a la entrada de mi tienda, con mi linterna frontal apagada, tratando de fundirme con la oscuridad. El silencio ya no era reconfortante, se había vuelto expectante, cargado de una tensión invisible. Cada crujido de la lona de la tienda con el viento, cada lejano aullido de un animal nocturno, me hacía sobresaltar. Recordé las historias de los lugareños, las advertencias veladas sobre no perturbar el descanso de los apus. Había cruzado alguna línea invisible. Había profanado un lugar sagrado con mi presencia y mis herramientas científicas. La figura de Ramas seguía allí afuera, una silueta diminuta pero ominosa bajo la luz pálida de las estrellas. Me pregunté quién la habría hecho. ¿Un ermitaño desconocido habitando esas alturas? ¿Algún miembro de una comunidad aislada tratando de asustarme para que me fuera? ¿O era algo más? Algo que no encajaba en las categorías racionales que mi mente científica estaba entrenada para aceptar. Alrededor de la medianoche, escuché algo diferente. No era el rodar de piedras ni el viento. Era un sonido bajo, gutural, casi un cántico, que parecía emanar de las profundidades de la tierra bajo mis pies. Era un ritmo lento, hipnótico, acompañado por lo que sonaba como el golpeteo rítmico de madera contra piedra. Venía de la dirección de las cuevas que había estado explorando. Mi primer instinto fue la curiosidad científica. ¿Algún fenómeno geológico desconocido? ¿Actividad volcánica subterránea? Pero el sonido tenía una cadencia demasiado regular, demasiado intencionada para ser natural, y había algo profundamente perturbador en su tonalidad, algo antiguo y ajeno a la experiencia humana. Me armé de valor, encendí mi linterna más potente y salí de la tienda, avanzando con cautela hacia el origen del sonido. La figura de Ramas seguía allí, inmóvil. El cántico se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la entrada de la cueva principal que había estado cartografiando. La boca de la cueva era una mancha de oscuridad absoluta contra la ladera iluminada por la luna. El sonido provenía de su interior, reverberando contra las paredes de roca. Dudé. Una parte de mí, la parte racional, me gritaba que volviera, que recogiera mis cosas y me largara de allí al amanecer. Pero otra parte, la del explorador, la del buscador de respuestas, me impulsaba a seguir. Apunté el haz de mi linterna hacia la oscuridad. El cántico se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Esperé, conteniendo la respiración, escuchando cualquier indicio de movimiento. Nada. Solo el eco de mi propia respiración agitada. Avancé unos pasos más, hasta el umbral de la cueva. El aire que salía de ella era notablemente más frío y olía a tierra húmeda y a algo más. Un olor metálico y dulzón que no pude identificar. Iluminé el interior. Las paredes familiares de la cueva parecían diferentes bajo la luz artificial. Las sombras danzaban y creaban formas engañosas, y entonces lo vi. En el suelo, justo donde terminaba el alcance de mi linterna, había más figuras de Ramas, decenas de ellas, mucho más grandes que la que encontré en el sendero, algunas casi de tamaño humano. Estaban dispuestas en un círculo, como una congregación silenciosa. Y en el centro del círculo había algo que no pude distinguir bien desde la entrada.
Parecía un montón de piedras oscuras, pero la forma era extraña. Di un paso más hacia adentro, el sonido de mis botas sobre la grava resonando en la quietud. El olor metálico se intensificó. Apunté la linterna directamente al centro del círculo. No eran piedras, eran huesos. Huesos de animales, apilados, de una manera ritualista, y entre ellos, brillando débilmente a la luz, había objetos metálicos, pequeños trozos de oro y plata, quizás ofrendas antiguas. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi justo encima del montón de huesos. Una máscara ceremonial hecha de madera oscura y plumas, con cuencas vacías que parecían mirarme desde la oscuridad. Y tuve la certeza absoluta de que, momentos antes, alguien había estado allí, realizando algún tipo de ritual arcano. El cántico, las figuras, los huesos, todo encajaba en un patrón aterrador y desconocido. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la máscara, esperando que en cualquier momento una figura emergiera de las sombras más profundas de la cueva. Salí al exterior, el aire fresco de la noche golpeándome la cara. El silencio persistía, pero ahora se sentía cargado, como la calma antes de una tormenta. Corrí de vuelta a mi campamento, tropezando en la oscuridad, el corazón latiendo desbocado. Empaqué mis cosas con manos temblorosas, sin importarme el orden ni el cuidado. Solo quería salir de allí. No esperé al amanecer. Con la primera luz grisácea filtrándose por encima de las cumbres, comencé el descenso, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver una figura oscura siguiéndome entre las rocas. Nunca volví a mirar hacia la cueva. No informé de mi hallazgo en el reporte oficial. ¿Cómo explicarlo? Figuras de ramas, cánticos guturales, una máscara ceremonial sobre un altar de huesos. Me tomarían por loco, o peor aún por alguien que había profanado un sitio indígena. Pero sé lo que vi, y sé que no estaba solo en esas montañas. Algo antiguo y poderoso habita en la Cordillera Blanca, algo que observa, que espera, y que no aprecia ser perturbado. Esa sensación de ser observado nunca me ha abandonado del todo. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar un eco lejano, un cántico gutural llevado por el viento, recordándome que hay lugares en este mundo donde la ciencia se detiene y el misterio ancestral toma el control. Y me pregunto, ¿qué otras historias indecibles guardan las montañas silenciosas? ¿Qué otros ojos nos observan desde las sombras cuando creemos estar solos en la inmensidad? Esta es solo una de las historias que emergen de las profundidades de lo salvaje, lugares donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. Pero no es la única. Hay otros relatos, otras experiencias que desafían la lógica y nos recuerdan nuestra fragilidad ante lo desconocido. Quédense con nosotros, porque la oscuridad del bosque apenas comienza a revelar sus secretos más perturbadores. A continuación, exploraremos otra vivencia, una que nos lleva a un bosque diferente, pero con ecos de una presencia igualmente inexplicable y aterradora. Una historia sobre la casa, la soledad y un sonido que nunca debió repetirse. El descenso fue una prueba de resistencia física y mental. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento susurraba advertencias ininteligibles. No me detuve a descansar, impulsado por una adrenalina fría y un miedo primordial que anulaba el cansancio y el dolor muscular. Mis pensamientos eran un torbellino caótico. La máscara, las figuras de ramas que parecían multiplicarse en mi imaginación, el cántico que resonaba en mi memoria auditiva. ¿Era una advertencia? ¿Una trampa? ¿O simplemente la manifestación de un culto olvidado que aún practicaba sus ritos en la soledad de los Andes? La idea de que alguien o algo pudiera moverse con tanta sigilo en ese terreno, observándome sin ser visto, colocando objetos en mi camino, realizando ceremonias en cuevas que yo creía desiertas, era profundamente inquietante. Rompía con todas las reglas de la lógica y la experiencia que había acumulado en años de trabajo de campo.
La naturaleza, que siempre había sido mi refugio y mi laboratorio, se había convertido de repente en un escenario hostil, cargado de una inteligencia ajena y potencialmente malévola. Recordé otras historias que había oído, no solo de los lugareños, sino también de otros colegas científicos en conferencias internacionales, susurradas en voz baja después de unas copas, como confesiones vergonzosas. Relatos de anomalías magnéticas inexplicables en sitios arqueológicos remotos, de equipos electrónicos que fallaban sin motivo aparente cerca de ciertas formaciones rocosas, de sensaciones de presencia reportadas por exploradores experimentados en lugares considerados sagrados o malditos por culturas ancestrales. Siempre las había descartado como anécdotas interesantes, producto del estrés, la sugestión o fenómenos naturales mal interpretados. Pero ahora, después de mi propia experiencia, esas historias adquirían una nueva dimensión, un peso ominoso. ¿Y si no eran solo cuentos? ¿Y si había fuerzas, entidades o inteligencias operando en los márgenes de nuestro entendimiento, interactuando con nuestro mundo de formas que apenas empezamos a vislumbrar? Finalmente, después de horas que parecieron una eternidad, alcancé la zona donde había dejado mi vehículo de apoyo, un viejo jeep que milagrosamente arrancó al primer intento. Mientras conducía por el camino de tierra serpenteante, alejándome de las cumbres imponentes de la Cordillera Blanca, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Las montañas se erguían contra el cielo azul intenso, majestuosas, silenciosas, guardianas de secretos insondables. Sentí una mezcla de alivio y una profunda, persistente inquietud. Había escapado, sí, pero algo había cambiado dentro de mí. La certeza reconfortante del mundo racional y explicable se había resquebrajado, dejando entrever un abismo de posibilidades aterradoras. Ya no podría volver a caminar por un paraje solitario sin preguntarme qué ojos invisibles me observaban desde las sombras, qué presencias antiguas dormitaban bajo la superficie de la tierra, esperando ser despertadas. La soledad, que antes buscaba como un bálsamo, ahora tenía un filo cortante, una promesa de encuentros con lo desconocido que preferiría evitar. La experiencia de nuestro geólogo en los Andes nos deja con más preguntas que respuestas. Un recordatorio escalofriante de que no todos los misterios están destinados a ser resueltos por la ciencia, pero el aislamiento de las altas montañas no es el único escenario donde lo inexplicable acecha. A veces, la familiaridad de un bosque cercano, un lugar que creemos conocer, puede convertirse en la trampa más aterradora. Nuestra siguiente historia nos transporta a un entorno diferente, los densos bosques de coníferas del noroeste del Pacífico, en Estados Unidos. Un lugar de una belleza serena, pero que para un exmilitar buscando paz, se convirtió en el eco de una pesadilla recurrente, una voz que no debía existir y un objeto que se negaba a ser olvidado. Prepárense para adentrarse en una historia donde la casa se transforma en ser cazado, y el silencio del bosque es roto por un grito que hiela la sangre y desafía toda explicación lógica. Marco llevaba el bosque en la sangre, o eso le gustaba. Pensar. Después de 15 años en el ejército, con múltiples despliegues en zonas de conflicto que prefería no recordar, los bosques del estado de Washington eran su santuario. El silencio entre los enormes abetos Douglas y cedros rojos, el olor a tierra húmeda y agujas de pino, el desafío físico de rastrear un ciervo durante horas. Todo ello le proporcionaba una calma que el mundo civilizado, con su ruido y sus multitudes, le negaba. La caza en solitario era su terapia, una forma de reconectar consigo mismo y con un ritmo de vida más primordial, donde los instintos y la agudeza sensorial eran clave para la supervivencia. No era por el trofeo, aunque apreciaba la carne que proveía. Era por el proceso, por la inmersión total en el entorno, por esa sensación de alerta máxima que le recordaba, de una forma extrañamente reconfortante, a sus días de patrulla, pero sin el peligro inminente de una emboscada enemiga. Fue eso creía él. Ese otoño eligió una zona particularmente remota del Bosque Nacional Gifford-Pinchot, un área conocida por su densidad y por la escasez de visitantes.
Había estudiado los mapas topográficos durante semanas, planeando una ruta que lo llevaría a través de valles profundos y crestas boscosas, lejos de cualquier sendero marcado. Su equipo era espartano pero eficiente. Un rifle de cerrojo de confianza, un saco de dormir de alta calidad, una lona impermeable, un pequeño hornillo de gas, comida deshidratada suficiente para 5 días, un botiquín de primeros auxilios, bien surtido y, lo más importante, su brújula y su conocimiento del terreno. Nada de GPS ni teléfonos móviles. La desconexión era parte del atractivo. Quería perderse, en el buen sentido, en la inmensidad verde. Los 2 primeros días fueron idílicos. El clima era perfecto, fresco y seco, con cielos despejados que permitían vistas espectaculares desde las zonas más elevadas. Vio varios grupos de alces pastando tranquilamente en claros cubiertos de niebla matutina y siguió las huellas frescas de un oso negro durante un par de kilómetros, maravillándose de la presencia esquiva del gran animal. Montó su campamento cada noche en lugares diferentes, eligiendo sitios resguardados bajo árboles viejos, borrando cuidadosamente sus huellas y manteniendo un fuego pequeño y discreto. Se sentía en paz, en control, en su elemento. La tensión acumulada de meses de trabajo en la ciudad se disipaba con cada paso, reemplazada por una sensación de claridad y propósito. Pero la naturaleza, como bien sabía Marco por su entrenamiento militar, puede pasar de serena a amenazante en un instante. La tercera noche marcó el cambio. Estaba apostado en una pequeña elevación rocosa, que ofrecía una vista privilegiada de un claro donde había visto señales de actividad de ciervos el día anterior. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y el bosque se sumía gradualmente en el silencio expectante del crepúsculo. Llevaba casi 1 hora inmóvil, escudriñando el borde del bosque con sus binoculares cuando lo escuchó. Un grito, agudo, desesperado, inconfundiblemente humano. «¡Ayúdenme!». La voz de un hombre cargada de pánico resonó entre los árboles. No muy lejos, quizás a unos 300 o 400 metros hacia el este. Marco se incorporó de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza, el instinto de soldado activándose automáticamente. Agarró su rifle, comprobó la carga y se orientó hacia el sonido, listo para prestar auxilio. «¡Ayúdenme!», gritó la voz de nuevo, con la misma intensidad, el mismo tono de terror absoluto. Pero entonces algo le detuvo. Algo no cuadraba. El grito se repitió una tercera vez. «¡Ayúdenme!», y luego una cuarta. Exactamente igual, sin variación en el tono, sin el quiebre en la voz que uno esperaría de alguien en pánico real, sin el cambio de volumen o dirección que indicaría movimiento. Era como una grabación, un bucle perfecto de desesperación. Marco frunció el ceño, la adrenalina inicial dando paso a una cautela helada. Había escuchado gritos de dolor y miedo en combate, gritos reales, crudos, desgarradores. Esto era diferente, demasiado limpio, demasiado repetitivo. Avanzó con extrema precaución hacia la dirección del sonido, moviéndose de árbol en árbol, usando la cobertura natural, el rifle en posición baja pero listo. El grito continuaba, a intervalos regulares de unos 10 segundos. «¡Ayúdenme!». Mantuvo la misma intensidad, el mismo volumen aparente, lo cual era acústicamente imposible en un bosque denso, a menos que la fuente estuviera estática y fuera artificial. Recorrió unos 200 metros, el sonido siempre pareciendo provenir de un poco más adelante, pero sin acercarse realmente. La sensación de irrealidad se intensificó. ¿Era una trampa? ¿Alguien intentando atraerlo hacia una emboscada? ¿Pero quién haría algo así en medio de la nada? ¿Y por qué? Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras seguía avanzando, cada vez más tenso. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el grito cesó. Silencio total. Un silencio que ahora parecía mucho más pesado, más amenazante que el propio grito. Marco se detuvo aguzando el oído, escudriñando las sombras que se alargaban rápidamente. Esperó varios minutos, inmóvil,
respirando apenas. Nada. Ni el crujido de una rama, ni el vuelo asustado de un pájaro. El bosque parecía contener la respiración junto con él. Decidió no seguir avanzando hacia la fuente desconocida del sonido. Su instinto de supervivencia, afinado por años de experiencia en situaciones peligrosas, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Dio media vuelta y regresó a su campamento por una ruta diferente, moviéndose con la rapidez y el sigilo de un fantasma, revisando constantemente su retaguardia. No vio ni oyó nada sospechoso, pero la sensación de ser observado, una presión, invisible en la nuca, lo acompañó durante todo el trayecto. Esa noche apenas durmió. Mantuvo el fuego encendido, más grande de lo habitual, y se sentó de espaldas a un tronco grueso, el rifle apoyado en sus rodillas, saltando ante cada sonido nocturno del bosque, imaginando el grito repetitivo resonando en la oscuridad. A la mañana siguiente, Marco despertó con la primera luz del alba, rígido y dolorido por la tensión de la noche anterior. El fuego se había consumido hasta convertirse en un montón de brasas humeantes. El bosque parecía tranquilo, bañado por la luz dorada del amanecer. Los pájaros comenzaban a cantar sus melodías habituales. Por un momento, la experiencia de la noche anterior pareció un mal sueño, una alucinación producto del cansancio y la soledad. Pero el recuerdo del grito repetitivo, tan antinatural y escalofriante, seguía grabado en su mente con una claridad perturbadora. No, no había sido un sueño. Algo extraño había ocurrido en ese bosque, y aunque su instinto le decía que se largara de allí cuanto antes, otra parte de él, la del soldado entrenado para analizar amenazas y recopilar información, necesitaba entender. No podía simplemente huir sin saber a qué se enfrentaba, o qué clase de juego macabro se estaba desarrollando en esa aparente tranquilidad. Después de un desayuno rápido y sin sabor, compuesto por una barra energética y agua fría, Marco tomó una decisión. Volvería a la zona donde había escuchado el grito. No se acercaría demasiado, pero necesitaba inspeccionar el área a la luz del día, buscar pistas, cualquier cosa que pudiera explicar el origen de ese sonido. Dejó su campamento montado, pero ocultó su saco de dormir y la comida sobrante bajo un montón de hojas secas y ramas por si acaso. Se movió con cautela, utilizando las mismas técnicas de sigilo que le habían salvado la vida en más de una ocasión en teatros de operaciones hostiles. Avanzaba lentamente, deteniéndose a menudo para escuchar y observar, barriendo el terreno con la mirada, atento al más mínimo detalle fuera de lugar. El bosque estaba silencioso, casi demasiado silencioso. Notó la ausencia de animales pequeños, ni ardillas correteando por los troncos, ni pájaros buscando insectos en el suelo del bosque. Era como si la fauna local también percibiera una presencia anómala y hubiera decidido mantenerse oculta. Llegó a la elevación rocosa desde donde había escuchado el grito por primera vez. Desde allí, descendió con cuidado hacia el área general de donde parecía provenir el sonido. El terreno era denso, con helechos altos y arbustos espinosos que dificultaban el avance. Buscaba huellas, ramas rotas, cualquier señal de presencia humana reciente. No encontró nada, ni un solo rastro que indicara que alguien hubiera estado allí recientemente, ni siquiera huellas de animales grandes. Era desconcertante. ¿Cómo era posible que un grito tan fuerte y claro no hubiera dejado ninguna marca en el entorno? Había sido proyectado desde lejos, pero la acústica del bosque no funcionaba así. El sonido había parecido cercano, localizado. Mientras reflexionaba sobre estas incongruencias, algo llamó su atención. Un hilo fino, casi invisible, tensado a baja altura entre dos árboles jóvenes. Se agachó para examinarlo. Era un sedal de pesca transparente, atado con habilidad a las ramas, formando una especie de línea de tropiezo muy discreta. Siguió la línea con la mirada. Conducía hacia un árbol más grueso, un viejo abeto cubierto de musgo, a unos 5 metros de distancia. Marco se acercó al abeto con el corazón latiéndole con más fuerza. Rodeó el tronco lentamente, el rifle preparado, y entonces lo vio. Pegado a la corteza rugosa del árbol,
Oculto en el lado opuesto al sendero improvisado que él seguía, había un pequeño dispositivo electrónico, un reproductor de audio digital, de esos baratos que se usan para escuchar música mientras se corre, modificado de alguna manera. Estaba sujeto al tronco con cinta adhesiva de color verde oscuro, camuflado expertamente. Unos pequeños altavoces, portátiles, también camuflados, estaban conectados al reproductor y orientados hacia el claro. Marco se quedó mirando el aparato, una mezcla de incredulidad y rabia fría creciendo en su interior. Así que eso era, una broma de mal gusto, o algo peor. Alguien se había tomado la molestia de venir hasta este lugar remoto, instalar este dispositivo y programarlo para reproducir ese grito espeluznante. ¿Con qué propósito? ¿Asustar a cazadores solitarios? ¿Alejar a la gente de una zona específica? ¿O era algo más personal, dirigido específicamente a él? Examinó el dispositivo más de cerca, sin tocarlo todavía. Parecía tener una batería externa conectada, también sujeta con cinta, lo que explicaba cómo podía haber estado funcionando durante un tiempo. No había interruptores visibles. Quizás se activaba por movimiento o por un temporizador, o quizás alguien lo controlaba a distancia. Miró a su alrededor, escudriñando el bosque con una intensidad renovada. Si alguien había instalado esto, podría estar observándolo en ese mismo momento. Se sintió expuesto, vulnerable. La sensación de ser observado regresó con fuerza, erizándole el vello de la nuca. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Recordó las historias que circulaban entre los cazadores y excursionistas sobre encuentros extraños en bosques remotos, desde bromistas pesados hasta posibles actividades ilegales que la gente quería mantener ocultas, como plantaciones de marihuana o laboratorios de metanfetamina. Había tropezado sin querer con algo que no debía ver. Decidió que no podía dejar el dispositivo allí. Era una prueba y necesitaba llevársela. Con cuidado, utilizando la punta de su cuchillo de caza, despegó la cinta adhesiva y liberó el reproductor y los altavoces. Los guardó en una bolsa de plástico que llevaba para muestras o basura y la metió en su mochila. Antes de irse, inspeccionó cuidadosamente el suelo alrededor del árbol. Y entonces encontró algo más. Huellas. Un par de huellas de botas, de un tamaño considerable, marcadas en un pequeño parche de barro húmedo cerca de la base del árbol. Eran relativamente frescas, quizás de 1 o 2 días, pero lo extraño era que solo había un par de huellas claras, como si la persona hubiera estado parada allí durante un tiempo, y luego, nada. No había un rastro claro que se alejara del árbol. Era como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Marco sintió un escalofrío. Esto ya no parecía una simple broma. Había algo decididamente extraño en todo aquello. Regresó a su campamento sintiéndose aún más inquieto que antes. La explicación racional del reproductor de audio no le tranquilizaba. Al contrario, abría un abanico de posibilidades aún más perturbadoras. Alguien estaba jugando con él, alguien que conocía el bosque, que sabía cómo moverse sin ser detectado y que tenía intenciones desconocidas. Decidió levantar el campamento inmediatamente y empezar la caminata de regreso a su vehículo. Ya no se sentía seguro allí. La sensación de paz y aislamiento que había buscado se había transformado en una amenaza palpable. Empacó sus cosas a toda prisa, borrando cualquier rastro de su presencia lo mejor que pudo. Mientras doblaba la lona, escuchó un crujido de ramas a poca distancia, en la espesura. Se quedó inmóvil, aguzando el oído. Silencio. Podría haber sido un animal, pero en su estado de alerta máxima, cada sonido parecía una amenaza potencial. Terminó de empacar con movimientos rápidos y eficientes, y se echó la mochila a la espalda, el rifle en las manos. Comenzó la larga caminata de regreso, eligiendo una ruta diferente a la que había usado para entrar, tratando de mantenerse en terreno abierto siempre que fuera posible, aunque eso significara un camino más largo. Se movía rápido, casi trotando por momentos, impulsado por la necesidad de poner distancia entre él y aquel lugar. El sol estaba alto en el cielo, pero el bosque parecía más oscuro,
más opresivo. Constantemente miraba por encima del hombro, esperando ver una figura siguiéndolo entre los árboles. Varias veces creyó ver movimiento en la periferia de su visión, sombras fugaces que desaparecían cuando intentaba enfocarlas, pero lo atribuyó a la tensión y al juego de luces y sombras entre el denso follaje. Sin embargo, la sensación de ser perseguido era persistente, una presión constante en su espalda. Después de varias horas de caminata agotadora, sin detenerse a descansar ni a comer, finalmente llegó a la carretera de servicio donde había dejado su camioneta. Sintió una oleada de alivio al verla allí, intacta. Abrió la puerta, arrojó la mochila en el asiento del copiloto y se sentó al volante cerrando la puerta con seguro inmediatamente. Le temblaban las manos mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Arrancó el motor, el sonido familiar y potente, rompiendo el silencio del bosque. Puso la camioneta en marcha y aceleró por el camino de tierra, levantando una nube de polvo, sin mirar atrás, hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia, ya en una carretera pavimentada. Solo entonces se permitió relajarse un poco, aunque la tensión seguía atenazándole los músculos del cuello y los hombros. Condujo directamente a casa, un trayecto de varias horas durante el cual su mente no dejaba de repasar los acontecimientos. El grito, el reproductor, las huellas fantasmales, la sensación de ser observado y perseguido. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué querían? ¿Era una advertencia, un juego sádico, o algo relacionado con su pasado militar, como había sugerido la historia original? Esa idea le provocaba un escalofrío particular. Había dejado atrás muchos enemigos en sus años de servicio, gente que tendría motivos para buscar venganza. Pero ¿cómo lo habrían encontrado allí, en medio de la nada? ¿Y cómo sabrían de su rutina de caza solitaria? Era una posibilidad remota, pero no imposible. Y era, en cierto modo, más aterradora que la idea de un simple bromista o de tropezar con actividades ilegales. Llegó a su casa ya bien entrada la noche. Cerró todas las puertas y ventanas con doble llave, corrió las cortinas y encendió todas las luces. Se sentía extrañamente vulnerable incluso en la seguridad de su propio hogar. Sacó el reproductor de audio de su mochila y lo dejó sobre la mesa de la cocina, mirándolo con aprensión. Dudó si intentar encenderlo, ver qué más podía contener. Quizás había otros archivos, alguna pista. Pero algo le decía que no lo hiciera. Era como abrir una caja de Pandora. Decidió esperar, pensar con más calma, a la mañana siguiente. Esa noche durmió con su pistola de servicio bajo la almohada, sobresaltándose con cada ruido exterior. Al día siguiente, después de una ducha caliente y un café cargado, se sintió un poco más racional. Examinó el reproductor de nuevo. Era un modelo genérico, sin marca visible. La cinta adhesiva verde era común. No había nada que lo identificara. Decidió intentar conectarlo a su computadora portátil para ver el contenido. Utilizó un cable USB y, conteniendo la respiración, lo enchufó. La computadora reconoció el dispositivo. Apareció una única carpeta en la unidad. La abrió. Contenía un solo archivo de audio, nombrado simplemente Grito MP3. Dudó un momento, luego hizo doble clic. El sonido llenó la habitación. «¡Ayúdenme!». Era el mismo grito desgarrador y repetitivo que había escuchado en el bosque. Lo dejó sonar un par de veces, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Luego lo detuvo. No había nada más en el archivo, solo el bucle del grito. Estaba a punto de desconectar el dispositivo cuando notó algo más. En la raíz de la unidad, fuera de la carpeta, había otro archivo. Un archivo de texto muy pequeño, llamado paramarco.txt. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo? Abrió el archivo de texto. Contenía una sola línea. «Sabemos dónde vives. El bosque te recuerda». Marco sintió que la sangre se le helaba en las venas. No era una broma. No era una coincidencia. Alguien lo había estado esperando en ese bosque. Alguien sabía quién era y ahora sabían dónde encontrarlo. La sensación de seguridad de su hogar se evaporó por completo. Miró por la ventana, hacia la calle tranquila, sintiéndose atrapado, expuesto. El bosque, su santuario, se había convertido en una extensión de la amenaza,
y la amenaza lo había seguido hasta casa. Pasó los siguientes días en un estado de paranoia constante. Reforzó las cerraduras, instaló cámaras de seguridad adicionales apenas salía de casa. Revisaba constantemente las grabaciones de las cámaras, buscando cualquier cosa sospechosa. No dormía bien, acosado por pesadillas en las que el grito resonaba interminablemente. Intentó investigar el origen del reproductor, buscar modelos similares en línea, pero era inútil, había miles iguales. Pensó en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que encontró un reproductor de MP3 en el bosque con un grito grabado y un mensaje amenazante? Probablemente no lo tomarían en serio. Lo atribuirían a una broma o a su propio estrés postraumático, del cual era consciente, pero que había aprendido a manejar, o eso creía hasta ahora. Se sentía aislado, solo con su miedo y sus sospechas. Una semana después del incidente en el bosque, ocurrió algo más. Recibió un paquete por correo. Pequeño, envuelto en papel marrón liso, sin remitente, solo su nombre y dirección escritos con una caligrafía pulcra, pero impersonal. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, envuelto en plástico de burbujas, había otro dispositivo. No era un reproductor de audio esta vez. Era un pequeño rastreador GPS, de los que se usan para seguir vehículos o personas. Estaba apagado. Junto a él había una nota doblada. La desdobló. Decía simplemente: «Siempre te encontraremos. El bosque nunca olvida». Marco dejó caer el rastreador y la nota sobre la mesa como si quemaran. La amenaza era real, persistente y tecnológicamente sofisticada. Ya no se trataba solo de ruidos en el bosque. Alguien estaba invadiendo activamente su vida, observando cada uno de sus movimientos, haciéndole saber que no tenía escapatoria. La sensación de ser cazado era ahora abrumadora. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de él? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? La paranoia se convirtió en la compañera constante de Marco. El rastreador GPS sobre la mesa de la cocina era un recordatorio tangible y ominoso de que su perseguidor o perseguidores no solo eran audaces, sino también metódicos y tecnológicamente capaces. Ya no se trataba de un simple acoso psicológico. Estaban demostrando su capacidad para invadir su espacio físico y digital. La frase «siempre te encontraremos, el bosque nunca olvida» resonaba en su mente como una sentencia. ¿Olvidar qué? ¿Qué conexión tenía el bosque con todo esto? ¿Era una referencia a algo que hizo durante su servicio? ¿Algo que ocurrió en un entorno boscoso y que él había intentado enterrar en su memoria? Trató de recordar misiones específicas, operaciones en áreas remotas, pero su carrera militar había estado llena de situaciones límite en geografías diversas. Nada destacaba de forma particular que involucrara un bosque y un acto que pudiera generar una venganza tan elaborada y personal. Descartó la idea de ir a la policía de nuevo. Sentía que no tenía pruebas suficientes, solo una serie de eventos extraños que podrían ser fácilmente desestimados. Además, una parte de él, el soldado entrenado en contrainteligencia, sospechaba que involucrar a las autoridades podría ser precisamente lo que sus acosadores querían, quizás para desacreditarlo o para escalar la situación de una manera impredecible. Decidió que tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Era un soldado, después de todo. No se quedaría esperando a ser la presa. Empezó a planificar contramedidas. Primero se deshizo del rastreador GPS, no simplemente tirándolo a la basura. Lo envolvió en varias capas de papel de aluminio, lo metió en una caja metálica y condujo hasta un puente sobre un río caudaloso en las afueras de la ciudad, arrojándolo a las aguas turbulentas durante la noche. Sabía que probablemente era inútil, que si tenían uno podrían tener más, pero era un acto simbólico de resistencia. Luego comenzó a fortificar su casa de una manera más seria. No solo cerraduras y cámaras, instaló sensores de movimiento adicionales, luces exteriores con detectores, e incluso consideró adquirir un perro guardián entrenado. Revisó sus dispositivos electrónicos, teléfono, computadora, buscando cualquier signo de malware o software espía, utilizando herramientas de seguridad avanzadas.
No encontró nada concluyente, pero la sospecha persistía. Empezó a variar sus rutinas diarias, tomando rutas diferentes para ir al trabajo. Un empleo de bajo perfil en logística que había conseguido después de dejar el ejército, cambiando sus horarios, evitando lugares habituales. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada rostro desconocido en la calle, cada vehículo que parecía seguirlo por más de un par de cuadras. El estrés era inmenso, erosionando la poca paz que había logrado construir después de su servicio. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de sus cámaras de seguridad, notó algo extraño. Una de las cámaras que apuntaba al patio trasero había grabado alrededor de las 3 de la madrugada una figura oscura moviéndose sigilosamente cerca de la valla. La calidad de la imagen nocturna no era perfecta, pero se distinguía una silueta humana, vestida completamente de negro que parecía examinar la casa. La figura no intentó entrar, simplemente observó durante varios minutos y luego se retiró por donde había venido, desapareciendo entre las sombras de los árboles del vecindario. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo estaban vigilando físicamente. La amenaza ya no era solo virtual o psicológica, estaban cerca, observando, evaluando. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué no actuaban? Esta incertidumbre era casi peor que un ataque directo. El juego psicológico era brutal. Empezó a dudar de su propia cordura. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba viendo amenazas donde no las había? Producto de su propio pasado traumático, pero las pruebas eran tangibles. El reproductor, el mensaje, el rastreador, la figura en la grabación. Alguien estaba definitivamente detrás de esto. Decidió que necesitaba ayuda, pero no de la policía. Contactó a un antiguo compañero del ejército, un especialista en seguridad privada y operaciones encubiertas llamado David, alguien en quien confiaba implícitamente. Le contó toda la historia, desde el incidente en el bosque hasta la figura en las cámaras. David escuchó pacientemente sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Marco terminó, David se quedó en silencio por un momento procesando la información. «Suena mal, Marco», dijo finalmente. «Suena a profesionales, o al menos a alguien muy determinado y con recursos. El patrón es clásico: aislamiento, acoso psicológico, demostración de capacidad, vigilancia. Quieren quebrarte, hacerte cometer un error. La pregunta es ¿por qué?». David le hizo preguntas detalladas sobre su pasado, sobre misiones específicas, sobre posibles enemigos que pudiera haber hecho, tanto militares como personales. Marco respondió lo mejor que pudo, pero seguía sin poder identificar un culpable claro. «El vínculo con el bosque es la clave», reflexionó David. «El bosque nunca olvida. Es demasiado específico para ser una amenaza genérica. Tiene que significar algo. Algo que hiciste, o algo que alguien cree que hiciste relacionado con un bosque». David accedió a ayudarlo. Utilizó sus propios recursos para realizar una investigación discreta. Revisó los antecedentes de Marco. Buscó posibles conexiones entre sus antiguas misiones y grupos que pudieran tener motivos para vengarse. Analizó los dispositivos que Marco había encontrado, buscando pistas sobre su origen o tecnología. Mientras tanto, aconsejó a Marco que mantuviera un perfil bajo, que siguiera variando sus rutinas y que estuviera preparado para cualquier eventualidad. Le proporcionó algunos equipos de contravigilancia y le enseñó técnicas para detectar seguimientos. Marco se sintió un poco más seguro con David a su lado, pero la sensación de amenaza inminente no desaparecía. Transición. La música cambia, volviéndose más etérea y misteriosa, conectando con la primera historia. Narrador. Mientras Marco lucha contra un enemigo invisible que parece haber emergido de las sombras de su pasado y del corazón del bosque, en otro rincón del mundo, nuestro geólogo, a quien llamaremos Dr. Aris Thorne, intenta procesar su propia experiencia aterradora en la Cordillera Blanca. Aunque ha vuelto a la relativa seguridad de su laboratorio universitario, las imágenes de la cueva, las figuras de ramas, la máscara ceremonial y el cántico gutural
lo persiguen en sus sueños y en sus momentos de vigilia. La sensación de haber profanado algo antiguo y poderoso, y la certeza de haber sido observado por una inteligencia desconocida, han dejado una marca indeleble en su psique. Intenta sumergirse en su trabajo, analizar las muestras de roca que trajo consigo, escribir sus informes, pero la concentración le falla. Su mente vuelve una y otra vez a esa noche en las alturas andinas. Comienza a investigar discretamente sobre el folclore y las leyendas de la región de la Cordillera Blanca, buscando referencias a rituales, entidades o espíritus asociados a las montañas y cuevas. Descubre historias sobre los apus, los espíritus de las montañas considerados guardianes sagrados por las comunidades indígenas locales, seres poderosos que exigen respeto y ofrendas y que pueden castigar a quienes invaden sus dominios sin permiso o con malas intenciones. Encuentra relatos sobre desapariciones misteriosas de escaladores y exploradores en ciertas zonas consideradas tabú y leyendas sobre sonidos extraños y luces inexplicables vistas cerca de picos específicos. Lo que antes descartaba como simples supersticiones, ahora lo lee con una nueva perspectiva, buscando patrones, conexiones con lo que él mismo experimentó. Se topa con un artículo poco conocido de un antropólogo de principios del siglo XX, que pasó años viviendo con una comunidad aislada en las faldas de la Cordillera Blanca. El antropólogo describía rituales secretos realizados en cuevas remotas durante ciertas fases lunares, ceremonias destinadas a apaciguar a los apus y a mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. Mencionaba el uso de máscaras ceremoniales, ofrendas de huesos y metales preciosos, y cánticos guturales que, según la creencia local, permitían la comunicación con las entidades de la montaña. La descripción coincide de manera escalofriante con lo que Aris vio en la cueva. El antropólogo también advertía sobre el peligro de interrumpir estos rituales o de entrar en los lugares sagrados sin la debida preparación y respeto, mencionando que los guardianes de las cuevas, a veces descritos como sombras rápidas o hombres de musgo, protegían estos sitios y podían marcar a los intrusos. La idea de haber sido marcado le produce un profundo desasosiego. ¿Qué significa eso? ¿Es una amenaza física, una maldición espiritual, o simplemente una forma de decir que su presencia no pasó desapercibida y que ahora es conocido por estas entidades? Empieza a notar pequeñas anomalías a su alrededor, incluso en la ciudad, objetos que se caen sin explicación, luces que parpadean cuando entra en una habitación, sombras fugaces que cree ver por el rabillo del ojo, especialmente al anochecer. Al principio lo atribuye al estrés, a la falta de sueño, a la sugestión. Pero los incidentes se vuelven más frecuentes, más extraños. Una noche, al llegar a su apartamento, encuentra una pequeña figura hecha de ramitas secas, similar a la que encontró en el sendero andino, dejada en el felpudo de su puerta. No hay nadie en el pasillo. Siente un pánico helado. ¿Cómo es posible? ¿Lo han seguido hasta aquí? ¿O es algo más, una conexión sobrenatural que trasciende la distancia física? Aris se obsesiona. Pasa horas en línea, buscando foros sobre fenómenos paranormales, experiencias en montañas sagradas, encuentros con entidades desconocidas. Encuentra relatos dispersos de otras personas que afirman haber tenido experiencias similares en diferentes partes del mundo. La sensación de ser observado en lugares salvajes, objetos extraños dejados como advertencia, sonidos inexplicables, sombras esquivas. Algunos hablan de una sensación persistente de presencia que los sigue incluso después de abandonar el lugar del encuentro. Empieza a preguntarse si lo que experimentó en Perú no es un fenómeno aislado, sino parte de algo más grande, una red de interacciones entre el mundo humano y otro mundo que coexiste con el nuestro, oculto a plena vista, en los rincones más salvajes y olvidados del planeta. Recuerda la sensación que tuvo en la cueva, la certeza de que la máscara ceremonial lo estaba mirando. ¿Y si no era solo una máscara? ¿Y si era un conducto, un punto focal para una conciencia?
¿Y si al mirarla estableció algún tipo de conexión no deseada? La idea es aterradora, pero extrañamente coherente con la sensación de ser marcado y los fenómenos que ahora experimenta. Se pregunta por el geólogo original de la historia que inspiró este relato, el que escuchó el silbido en el bosque y vio al hombre inmóvil escuchando algo en la oscuridad. ¿Qué escuchaba ese hombre? Estaba esperando una respuesta de algo similar a lo que Aris encontró en la cueva. Son manifestaciones diferentes de la misma presencia o fenómeno subyacente que habita en los lugares salvajes. Aris decide que necesita respuestas, pero no sabe dónde buscarlas. La ciencia convencional no le ofrece herramientas para abordar esto. La antropología le da contexto, pero no soluciones. Se siente atrapado entre su formación racional y una realidad que desafía toda explicación lógica. Considera volver a Perú, intentar encontrar a la comunidad indígena mencionada por el antropólogo, buscar a un chamán o líder espiritual que pueda entender lo que le está pasando. Pero el miedo lo paraliza. Miedo a lo que podría encontrar allí, miedo a confirmar que realmente ha sido marcado por algo que no comprende y que quizás no pueda controlar. Se encuentra en una encrucijada, atormentado por el conocimiento de que el mundo es mucho más extraño y potencialmente más peligroso de lo que jamás había imaginado. Pausa. Música de suspense se intensifica ligeramente. Narrador. 2 hombres, en continentes diferentes, unidos por experiencias inexplicables en la naturaleza salvaje. Marco el soldado, acosado por un enemigo humano pero con métodos que rozan lo sobrenatural, una venganza que parece surgir del propio bosque. Aris, el científico, perseguido por el eco de un ritual antiguo, sintiendo la presencia de algo no humano que lo ha seguido desde las alturas andinas hasta la comodidad de su hogar. Ambos se enfrentan a lo desconocido, a fuerzas que operan fuera de las reglas del mundo que creían conocer. Sus historias, aunque distintas, resuenan con un tema común: la fragilidad de nuestra percepción de la realidad cuando nos aventuramos demasiado lejos en los territorios indómitos, tanto geográficos como psicológicos. ¿Qué les depara el futuro? ¿Encontrarán respuestas o se hundirán más profundamente en la espiral de miedo y paranoia? La oscuridad aún guarda muchos secretos, y la noche es larga. Los días se convirtieron en semanas, y tanto Marco como Aris se encontraron atrapados en una espiral de vigilancia y miedo. Para Marco, la ayuda de David fue un ancla en medio de la tormenta. Juntos, implementaron un protocolo de seguridad riguroso. Cambiaron los patrones de vida de Marco de forma radical. Instalaron sistemas de vigilancia más sofisticados y realizaron barridos electrónicos regulares en su casa y vehículo. David, utilizando sus contactos en el mundo de la inteligencia y la seguridad, intentó rastrear el origen del reproductor de audio y del rastreador GPS, pero las pistas eran escasas y conducían a callejones sin salida. Parecía que sus perseguidores eran expertos en borrar sus huellas digitales y físicas. La figura oscura no volvió a aparecer en las cámaras, pero la sensación de ser observado persistía, una presencia invisible que pesaba sobre cada momento. David planteó una teoría inquietante. Marco, esto no parece una simple venganza personal por algo que hiciste en el servicio. Es demasiado elaborado, demasiado teatral. El grito en el bosque, los mensajes crípticos, el rastreador. Es como si quisieran jugar contigo, desestabilizarte pero sin llegar al ataque final. ¿Y si no se trata de algo que hiciste, sino de algo que viste o sabes? O algo que ellos creen que sabes. Esta idea resonó en Marco. Había sido testigo de algo durante sus cacerías solitarias, algo que no debía ver. ¿Alguna actividad ilegal, algún encuentro extraño que había descartado en su momento? Revisó mentalmente sus últimas expediciones, buscando cualquier detalle anómalo, pero nada concreto acudía a su mente. La única experiencia verdaderamente extraña había sido la del grito y el reproductor. Decidieron tender una trampa. Filtraron información falsa sobre un supuesto viaje de caza
que Marco realizaría a una zona diferente, esperando atraer a sus perseguidores. Montaron vigilancia en el área designada, utilizando equipo de visión nocturna y sensores de movimiento. Pasaron 3 noches tensas y frías escondidos entre los árboles, esperando. Pero no ocurrió nada. Nadie apareció. Era como si sus acosadores supieran que era una trampa, o como si su juego tuviera otras reglas, un ritmo propio que ellos no controlaban. Esta falta de respuesta fue, en cierto modo, más desconcertante que un enfrentamiento directo. Demostraba una inteligencia y una paciencia que los hacía aún más peligrosos. Marco empezó a considerar la posibilidad de que la conexión con el bosque fuera más literal, más primordial. Recordó la quietud antinatural del bosque antes y después, del grito, la ausencia de animales, las huellas que desaparecían. ¿Y si no era solo gente usando el bosque como escenario? ¿Y si el bosque mismo, o algo en el bosque, estuviera involucrado de alguna manera? Era una idea irracional, contraria a toda su formación lógica y militar, pero las circunstancias eran cada vez más extrañas. Compartió esta idea con David, esperando una reacción escéptica, pero su amigo se quedó pensativo. «He oído cosas, Marco», admitió David en voz baja. Historias de operaciones en selvas remotas, lugares donde los locales hablaban de presencias, cosas que no encajaban, fenómenos que la tecnología no podía explicar. Siempre lo descartamos como folclore o estrés de combate, pero a veces te preguntas. La conversación quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones incómodas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el doctor Aris Thorne se hundía cada vez más en su obsesión. La figura de ramas en el felpudo de su puerta había sido el punto de inflexión. Ya no podía atribuir los fenómenos a la sugestión o al estrés. Algo lo había seguido desde Perú, algo que podía manifestarse físicamente a miles de kilómetros de distancia. Empezó a experimentar fenómenos más audaces. Escuchaba susurros ininteligibles cuando estaba solo en su apartamento. A veces creía oír el mismo cántico gutural de la cueva, muy bajo, como si viniera de las paredes. Las sombras en la periferia de su visión se volvieron más definidas, adoptando formas vagamente humanoides que se desvanecían al instante. Su salud empezó a deteriorarse. Sufría de insomnio crónico, pérdida de apetito y una ansiedad constante que le dificultaba realizar su trabajo o interactuar socialmente. Desesperado, decidió contactar a la única persona que parecía haber documentado algo similar, el antropólogo del artículo que había encontrado. Descubrió que el antropólogo había fallecido hacía décadas, pero logró localizar a su nieta, una historiadora que conservaba sus diarios y notas de campo. Aris le escribió un correo electrónico detallado, explicando su propia experiencia y preguntando si los diarios de su abuelo contenían más información sobre los guardianes de las cuevas o el fenómeno de ser marcado. La respuesta tardó varios días en llegar, pero cuando lo hizo, le heló la sangre. La nieta del antropólogo le confirmó que su abuelo había escrito extensamente sobre los rituales y las entidades de la Cordillera Blanca, pero que gran parte de ese material nunca fue publicado por ser considerado demasiado fantástico o perturbador por la comunidad académica de la época. En sus diarios privados, describía su propio temor creciente hacia estas entidades, afirmando que sentía que lo observaban constantemente después de haber presenciado ciertos rituales secretos. Mencionaba específicamente la creencia local de que los marcados por los apus o sus guardianes atraían la atención de estas fuerzas, que podían manifestarse a su alrededor, causando fenómenos extraños e incluso desgracias, como una forma de recordarles la transgresión o de llamarlos de vuelta a las montañas. El abuelo había abandonado abruptamente su investigación en Perú, regresando a Europa con la salud mental deteriorada, y pasó el resto de su vida recluido, convencido de que algo lo había seguido. La nieta adjuntó una página escaneada del diario de su abuelo. Era un dibujo tosco pero detallado de la máscara ceremonial que Aris había visto en la cueva. Debajo del dibujo, el antropólogo había escrito: «El ojo que no duerme».
El portal. No mirar directamente. Llama a través de las sombras. Una vez que te ve, nunca deja de verte. Aris sintió un vértigo nauseabundo. Había mirado directamente a la máscara. Había sentido su mirada vacía sobre él. Había abierto una puerta sin saberlo. Se había convertido en un faro para algo que existía en las sombras, algo que ahora lo reclamaba. La situación de Aris se volvió insostenible. Los fenómenos en su apartamento se intensificaron. Una noche, despertó y vio una figura alta y oscura de pie en la esquina de su habitación, inmóvil, observándolo. No tenía rostro, solo una silueta densa que parecía absorber la luz. Aris gritó y encendió la lámpara de noche, y la figura se desvaneció instantáneamente. Pero el terror lo dejó paralizado. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Recordó la advertencia del antropólogo y la creencia local. Los apus exigían respeto y a veces restitución. Quizás la única forma de romper esa conexión, de detener el acoso, era volver a la Cordillera Blanca, encontrar un lugar sagrado, realizar una ofrenda, pedir perdón por su intrusión. Era una idea aterradora, un salto de fe hacia lo irracional, pero parecía la única opción que le quedaba. Los caminos de Marco y Aris, aunque separados por miles de kilómetros y circunstancias diferentes, parecían converger hacia un mismo punto: la confrontación con lo desconocido, con fuerzas que desafiaban su entendimiento del mundo. Para Marco, la confrontación llegó de forma inesperada. Una noche, mientras David y él revisaban sus planes, recibieron una alerta encriptada de uno de los contactos de David. Habían identificado una posible fuente de las amenazas: un pequeño grupo extremista con vínculos militares que operaba en la región, conocido por usar tácticas de guerra psicológica y por tener un extraño interés en áreas boscosas remotas, supuestamente para entrenamiento o actividades ilícitas. La conexión con el pasado de Marco seguía siendo tenue, pero era la pista más sólida que tenían. Decidieron actuar, planear una operación para exponer al grupo. Pero antes de que pudieran ponerla en marcha, recibieron un último mensaje, esta vez no en un dispositivo electrónico, sino pintado en la puerta del garaje de Marco durante la noche. El bosque reclama lo suyo. Deja de buscar. La amenaza final, o quizás una advertencia final. Marco se encontró en una encrucijada. Seguir investigando y arriesgarse a una confrontación violenta con un grupo peligroso y desconocido, o hacer caso a la advertencia y desaparecer, cambiar de identidad, intentar empezar de nuevo en otro lugar, siempre mirando por encima del hombro. La elección era difícil y la historia no nos dice cuál tomó. Quizás todavía esté ahí fuera, luchando contra sus perseguidores en las sombras, o quizás encontró una forma de escapar, de dejar atrás el bosque y su memoria persistente. O tal vez, solo tal vez, el bosque realmente reclamó lo suyo de una forma que no podemos comprender. Para Aris la decisión fue igualmente difícil, pero optó por el camino de lo irracional. Vendió algunas de sus posesiones, compró un billete de avión de vuelta a Perú y se preparó para un viaje que desafiaba toda su formación científica. Buscó guías locales, intentó encontrar a alguien que pudiera llevarlo a un lugar sagrado, en las montañas, alguien que entendiera los viejos caminos y los antiguos ritos. La última comunicación que se tuvo de él fue un correo electrónico críptico a la nieta del antropólogo, diciendo que había encontrado a alguien dispuesto a ayudarlo, un anciano de una comunidad remota que conocía las ofrendas de paz. Iba a realizar el ascenso al día siguiente. «Espero que esto funcione», escribió. «Espero que el ojo que no duerme acepte mi disculpa. Si no vuelves a saber de mí, sabrás que el bosque, o lo que sea que habite en él, tiene sus propias reglas». Nunca más se supo del Dr. Aris Thorne. Desapareció en la inmensidad de los Andes, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y la escalofriante posibilidad de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca puedan volver a cerrarse. Dos historias, dos destinos inciertos, ambos nacidos en la soledad de la naturaleza salvaje, donde las fronteras de nuestro mundo conocido se difuminan
Nos recuerdan que, por mucho que intentemos mapear, comprender y controlar nuestro entorno, siempre habrá rincones oscuros, misterios insondables y presencias que escapan a nuestra lógica. El miedo a lo desconocido, el terror que acecha en las sombras de un bosque profundo o en las alturas heladas de una montaña, es quizás uno de nuestros miedos más primordiales. ¿Son estas solo historias, producto de mentes sugestionables o de circunstancias extremas? ¿O son vislumbres de una realidad más extraña y aterradora de lo que nos atrevemos a imaginar? Quizás tú también tengas una historia, una experiencia inexplicable en un lugar solitario, un encuentro con algo que no puedes definir, una sensación de ser observado cuando creías estar solo. Nos encantaría escucharla. Comparte tu propia historia en los comentarios. ¿Qué crees que les ocurrió realmente a Marco y al Dr. Thorne? ¿Qué harías tú en su situación? ¿Te han gustado estas historias? ¿Qué has aprendido o qué te han hecho sentir? Tu participación enriquece esta comunidad de exploradores de lo desconocido. Déjanos saber tu opinión, tus teorías y tus propios escalofríos. Y si te atreves, vuelve la próxima vez, porque siempre hay más historias esperando emerger de las profundidades del bosque y de la noche.